Entonces dice lo siguiente, punto de rocío y punto de burbuja, ¿no? Esta parte de punto de rocío y punto de burbuja se les va a explicar con un ejemplo. La parte conceptual ya se les ha explicado en qué consiste, ¿no? Ahora lo que se va a hacer es determinar estos puntos, haciendo cálculos. Para lo cual, como les indicaba, vas a tener un ejemplo acá, dice determinar la temperatura de burbuja y de rocío de una mezcla que se encuentra a esta presión, a 760 milímetros de mercurio, y tiene la siguiente composición: 30% en mol de benceno, 30% en mol de tolueno y lo restante ortoxileno. Entonces tenemos una mezcla, ¿no? Y de esta mezcla hay que determinar su temperatura de burbuja y de rocío. Entonces vamos a utilizar, necesitamos calcular las presiones de vapor de estos componentes, y para lo cual vamos a utilizar la ecuación de Antoine, ¿no?, que está acá. Es la ecuación que nos permite calcular la presión de vapor. Tenemos sus constantes ABC de los componentes que conforman nuestra mezcla, es decir, del benceno, del tolueno y del ortoxileno. Tenemos sus constantes ABC que está en la ecuación de Antoine. Entonces, con esta ecuación podemos calcular su presión de vapor si tenemos la temperatura, ¿no? Podemos calcular la presión de vapor de cada componente a una cierta temperatura. O también, como les indicaba, podemos calcular con esta ecuación de Antoine, despejando la temperatura, podemos encontrar la temperatura de ebullición, ¿no? Que se va a hacer, esta es la ecuación 1, que nos ha despejado la temperatura y nos va a ayudar a determinar la temperatura de ebullición. ¿Cuándo se va a dar la temperatura de ebullición? Cuando la presión de vapor de cualquiera de estos componentes, queremos hallar la temperatura de ebullición del benceno, entonces su presión de vapor del benceno se tiene que igualar a la presión total del sistema, o sea, la presión que se encuentra el líquido, ¿ya? Cuando hablamos de temperatura de ebullición hablamos de una sustancia, o sea, solo vamos a hablar del benceno, ya no en la mezcla, o sea, temperatura de ebullición de cada componente. ¿Cuál es la temperatura de ebullición del benceno? Entonces, con esta ecuación calculamos, ¿no? Tomando en cuenta que la presión de vapor va a ser igual a la presión del sistema, que en este caso, según el enunciado del problema, nos dice que la presión del sistema es 760 milímetros de mercurio. Entonces, con esta ecuación, podemos calcular las temperaturas de ebullición de cada componente, reemplazando sus valores correspondientes de estas constantes ABC que está acá, ¿no? ABC de cada componente, y en vez de la presión de vapor vamos a introducir la presión total, que es 760 milímetros de mercurio. Eso nos va a permitir calcular las temperaturas de ebullición de cada componente a la presión que se encuentra en el sistema, ¿no? Aquí ya tenemos las temperaturas de ebullición calculadas con la ecuación 1, y del benceno 354 kelvins, del tolueno 384 kelvins, del ortoxileno 418 kelvins. De acuerdo a esto, ¿no?, de acuerdo a sus temperaturas de ebullición a una presión dada, se puede determinar cuál es el más volátil y cuál es el más pesado de esta mezcla. Aquel que tenga menor temperatura de ebullición es el más volátil, ¿no? Entonces, este va a ser el más volátil, este compuesto, el benceno. El benceno, de acuerdo a su temperatura de ebullición, es el más volátil, el benceno. Y de esta mezcla, el ortoxileno es el más pesado, ¿no? Entonces, de esa manera, aquí está ordenado, ¿no?, de acuerdo a sus temperaturas de ebullición, está ordenado desde el más volátil hasta el más pesado, ¿no? Entonces, a este le vamos a llamar el componente A, ¿no? Generalmente se le llama A al más volátil, y se lo puede ordenar de acuerdo a su volatilidad, ¿no?, como está acá. Componente A, el componente B y el componente C, que es el ortoxileno, que es el más pesado, ¿no? Ahí tenemos a esos tres componentes, ordenados de acuerdo a su volatilidad. Ahora, ¿para qué hemos calculado estas temperaturas de ebullición? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿De qué nos sirve?
Queremos calcular las temperaturas de burbuja y de rocío. Estas temperaturas de burbuja y de rocío van a estar en este rango de temperatura, desde el más volátil hasta el más pesado. O sea, nuestra temperatura de burbuja y de rocío estamos delimitando, estamos poniendo los límites en el cual se va a encontrar nuestra temperatura de burbuja y de rocío. El límite inferior es este de acá, ¿no? Este es el límite inferior, y el límite superior es este de acá. Entonces, las temperaturas de burbuja y de rocío se van a encontrar en este rango de temperatura. Para eso nos sirven estas temperaturas de ebullición, para encontrar el rango en el cual, o sea, vamos a delimitar en qué límites, o sea, se encuentra nuestra temperatura de burbuja y de rocío. Recuerden que cuando hablábamos de dos componentes, ¿no? Ahí veíamos temperaturas de burbuja y de rocío. La temperatura de burbuja es menor que la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, la temperatura de burbuja va a estar cercano a los que están por acá, ¿no? A 354, 384, va a depender también de la composición, ¿no? Y la temperatura de rocío tendría que ser un poquito más arriba, cercano a 418, ¿no? ¿Listo? Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Y vuelvo a reiterar, depende también de cuánto tengamos de cada componente, ¿no? En la composición. O sea, cuán cerca va a estar a 354, o sea, cuán cerca va a estar al más volátil, depende de su composición, ¿no? Si tenemos harto del más volátil, entonces la temperatura de burbuja va a estar cercano a esto. Si tenemos harto del ortoxileno, la temperatura del rocío va a estar cercano a esto. Entonces, depende de eso, depende de las composiciones. Pero ya tenemos acá delimitado el rango, ¿no? Desde cuánto va a ir, en qué rango se va a encontrar nuestra temperatura de burbuja y nuestra temperatura de rocío. A continuación, la temperatura de burbuja y la temperatura de rocío se lo va a determinar por iteración. O sea, nos damos un valor, asumimos un valor, con ese valor asumido calculamos ciertos parámetros y si cumple una condición, esa temperatura asumida es la correcta, ¿no? Y si no cumple la condición, se tiene que dar otro valor, ¿no? Y así sucesivamente, eso es de manera iterativa, ¿no? Entonces, para lo cual se tiene que construir una tablita, como se muestra acá. En primera instancia, vamos a determinar la temperatura de burbuja. Para determinar la temperatura de burbuja, nuestro punto de partida es una mezcla líquida. Esta mezcla líquida la vamos a calentar hasta que se formen las primeras burbujas. Eso se llama temperatura de burbuja. Entonces, a la temperatura que se forman las primeras burbujitas, tenemos su temperatura. Entonces, esa composición que nos daba en un principio, ¿no? Nos decía 30% de benceno, 30% de tolueno, 40, los restantes ortoxileno, están acá, ¿no? Esto, pero como estamos hablando de la temperatura de burbuja, nuestro punto de partida va a ser una mezcla líquida. Esta mezcla líquida va a estar compuesto de esta manera, ¿no? De acuerdo al enunciado del problema. Entonces, esa composición va a corresponder al líquido. Entonces tenemos, A, recuerden que es el benceno, B es el tolueno y C es el ortoxileno. Y nos decía en el enunciado del problema que tenemos 30%, el mol, dividido entre 100 va a ser 0.3 de benceno, teníamos 30% de tolueno, dividido entre 100 también va a ser 0.3, y los restantes nos decía que era ortoxileno, o sea, el 40%, dividido entre 100, 0.4. Entonces, tenemos la composición de este líquido que vamos a calentar hasta una cierta temperatura a la cual se va a formar las primeras burbujitas. Entonces, les decía que vamos a determinar la temperatura de burbuja haciendo un método iterativo. Entonces, asumimos una temperatura. Nos hacen una tablita de esta manera donde tenemos temperatura supuesta, que va a ser en kelvins, las presiones de vapor de cada componente, del componente A, del componente B, del componente C, en milímetros de mercurio, que se va a calcular estas presiones de vapor con la ecuación de Antoine.
Y después tenemos acá las fracciones molares en la fase vapor, o sea, esto corresponde a la fracción molar de las primeras burbujas que se están formando. Y la fracción molar de esas burbujas que van a ser vapor, recuerden que las fracciones molares del vapor lo simbolizamos con Y, es por eso que está poniendo aquí Y. Y estas fracciones molares de A, de B y de C, o sea, del componente A, del componente B y del componente C, se lo calcula con esta ecuación de acá. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice? Que la fracción molar en esta fase vapor, o sea, de estas primeras burbujas que se forman, va a ser igual a la presión de vapor de ese componente dividido entre la presión total multiplicado por su fracción en la fase líquida. Entonces, esto calculamos la fracción molar de A, fracción molar de B y la fracción molar de C en la fase vapor, ¿no? Con esta ecuación de acá. Y la condición, o sea, para que si esta temperatura asumida sea la correcta, tiene que ser que la suma de estas fracciones molares tiene que ser igual a 1. Esa es la condición. Recuerden que la sumatoria de las fracciones molares tiene que ser igual a 1. O sea, ese vapor que se va a formar, ¿no? Cuando estamos hablando de temperatura de burbuja, ese vapor que se forma a una cierta temperatura, tiene que cumplir esta condición, que sus fracciones molares de esa fase vapor, de los componentes que forman esa fase vapor, su sumatoria tiene que ser igual a 1. ¿No? Y eso está acá, ¿no? Si la sumatoria es igual a 1, entonces la temperatura asumida ya va a ser la correcta. Entonces esto se lo puede hacer en el Excel para facilitar los cálculos. Entonces acá temperatura supuesta. Ahora, ¿qué temperatura vamos a suponer? ¿No? La temperatura supuesta va a estar entre la temperatura de ebullición del más volátil y del más pesado. Cuando hablamos de burbuja, va a estar más cerca a la temperatura del más volátil. Recuerden acá que teníamos nuestras temperaturas, está acá, ¿no? 354 es el límite inferior y el límite superior es 418. Ahora, ¿dónde va a estar mi temperatura de burbuja? Va a estar, podemos empezar por acá abajo, ¿no? Por este valor de acá. O sea, no exactamente este, sino, por decirles, podemos empezar con 370, cercano a este, un poquito menos que este. 370 podemos empezar a hacer nuestra iteración. Entonces, acá podemos hacer con 370. Pueden hacer la prueba, ¿no? ¿Cuánto te da la suma? Y puedes ir subiendo la temperatura, ¿no? Como están viendo acá, al subir la temperatura, ¿qué está pasando? La suma está tendiendo a 1. Entonces se está yendo por un buen camino, se está convergiendo la respuesta. En cambio, si subieras tu temperatura y la suma no tendiera a 1, sino, digamos, bajara su tendencia a 1, o sea, se alejara de 1, entonces estás yendo por un camino incorrecto, entonces tendrías que bajar probablemente la temperatura. Eso se llama un método iterativo, ¿no? Es probando, probando, probando. ¿Ya? Entonces acá lo que se ha hecho es en primera instancia asumir una temperatura de 374 kelvins. Con esta temperatura asumida se calculan las presiones de vapor de cada componente. Presión de vapor del componente A con la ecuación de Antoine. Con esta misma temperatura calculas la presión de vapor del componente B, con esta misma temperatura calculas la presión de vapor del componente C. Entonces, con esta temperatura se calcula. Recuerden que la presión de vapor es función de la temperatura. Ya tenemos la temperatura, podemos calcular la presión de vapor de cada componente. Calculamos eso. Y con esta ecuación calculamos su fracción molar, ¿no? O sea, para el componente A, por ejemplo, para este componente A, va a ser presión de vapor de A. ¿Cuánto es? Es 1.372 milímetros de mercurio. Aquí va a ser presión de vapor de A, 1.372 milímetros de mercurio. Dividido entre la presión total. La presión total en el enunciado del problema nos dice que es 760 milímetros de mercurio. Por la fracción molar del componente A. ¿Cuánto es? La fracción molar es 0.3. Entonces se hace el cálculo respectivo y nos daría este valor de acá, ¿no? 0.5416. Después una cosa semejante, ya con los valores respectivos, pero para el componente B,
se hace el cálculo de la fracción molar de B. Va a ser presión de vapor de B. ¿Cuánto es? Es 570. Dividido entre la presión total, ¿cuánto es? 760. Por la fracción molar del componente B, el componente B es 0.3. Entonces, esto nos va a dar 0.2248. ¿no? Entonces, ya se tiene. Y para el componente C, lo mismo, ¿no? Con sus datos correspondientes. Presión de vapor de C es 204. Dividido, presión total, 760. Por la fracción molar de C, 0.4. Entonces, eso nos da esto de acá. 0.1076. Sumamos estos tres valores de estas fracciones molares, ¿no? O sea, 0.5416 más 0.2248 más 0.1076. Y la suma nos da 0.800 o 0.8740. ¿no? ¿Cumple la condición sumatoria igual a 1? No, está alejado de 1. Tiene que estar cercano por lo menos a 1, 0.99 algo, ¿no? O 1.00 algo. ¿ya? Eso es lo más cercano posible. Tiene que estar a 1. No exactamente 1, pero lo más cercano posible a 1 se tiene que hacer. Como no ha dado ese valor, te das otra temperatura. Ahora, ¿cómo sabes si vas a subir el valor o vas a bajar el valor? Haces la prueba, ¿no? En este caso, subimos un valor en 1 grado o en 2 grados incluso puedes subir, ¿no? Directamente. Haces la prueba y nuevamente reitero, ¿no? Ves la tendencia. ¿Qué ha pasado con esta temperatura? Nos ha dado, la sumatoria nos ha dado 0.8740. Subimos la temperatura, ¿qué ha pasado? 0.8995. Subimos la temperatura a 0. Está subiendo, está hacia 1, está tendiendo a 1. Entonces se está yendo por el camino correcto. Entonces sigue subiendo la temperatura. Por ejemplo, acá nos da en esos dos valores. 378 nos da la sumatoria 0.9976. No, este de acá. Para 379, el siguiente valor, ¿cuánto nos da? Ya se pasa de 1, nos da 1.0076. Entonces aquí está pasando de 0.9976, 0.9996 está pasando a 1.0076. Entonces, entre estos dos valores está la temperatura, pues, porque ahí está pasando de menor a 1 a mayor a 1. Entonces, la temperatura debe estar entre estos dos. ¿Cuánto es? Entre 378 a 379. Ahí está la respuesta. Ahora, se puede asumir 379 porque es cercano a 1, o 378 porque también es cercano a 1. No nos van a hacer problemas con estos decimales. Ahora, si quieres hacerlo más fino, más exacto, aquí entre estos dos valores, entre estos dos de acá, te puedes jugar ya con decimales, ¿no? Porque por ahí está la respuesta. Entre estos dos está la respuesta. Entonces, es lo que se ha hecho acá, ¿no? Ya se prueba con decimales. Cuando ya has encontrado entre qué valor está la respuesta, porque aquí hay un cambio de la sumatoria, ¿no? Menor a 1 a mayor a 1. Entonces, entre estos dos está la respuesta. Aquí ya puedes ir cambiando decimales, ¿no? Como se ha hecho acá. Pero no nos va a hacer problema con los decimales, ¿no? Directamente esto lo puedes tomar como 379. Esto directamente puede ser también la respuesta. No había ningún problema. Esto, en el mundo real, ¿no? Un grado, 0.1, o sea, una décima de 1 grado no afecta, pues. Entonces, tranquilamente se podría poner 379. Pero vuelvo a reiterar, si quieren hacer algo más exacto, se puede hacer, ¿no? Como he hecho aquí, ¿no? 378.8, ya más exacto. Entonces, aquí sale 1.0019, ¿no? Y ahí se podría tomar la respuesta. Entonces, de esa manera se determina la temperatura de burbuja, ¿no? En kelvins. Esa es la temperatura de burbuja. ¿Listo? Muy bien, eso es con respecto a la temperatura de burbuja de nuestra mezcla. Ahora, ¿cómo encontramos la temperatura de rocío? Que es el otro valor que se debe encontrar. Para la temperatura de rocío se va a hacer el mismo procedimiento.
sea, se va a hacer una tabla, se va a asumir una temperatura, se va a calcular sus presiones de vapor a esa temperatura, pero en este caso, cuando hablamos de temperatura de rocío, nuestro punto de partida es un vapor. Entonces, no vamos a tener en la temperatura de burbuja, una mezcla líquida, sino vamos a tener una mezcla vapor. Ese vapor lo vamos a enfriar y va a haber una temperatura a la cual se va a formar las primeras gotitas. A eso se llama temperatura de rocío. Entonces, nuestra mezcla inicial es vapor para la temperatura de rocío. Eso hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, para la temperatura de rocío, nuestra mezcla inicial es vapor, ¿no? ¿Y cuál va a ser la composición de este vapor? La composición que nos dan en el enunciado, pues. Pero ya no va a ser X, sino va a ser Y. ¿Por qué? Porque en el vapor, ¿no?, simbolizamos con Y la fracción molar. Esa es la diferencia, ¿no? En la temperatura de burbuja, nuestro punto de partida es líquido y sus composiciones van a estar con X. En la temperatura de rocío, nuestro punto de partida es vapor y sus composiciones iniciales van a estar con Y. Les explicaba esto, ¿no? Cuando hablamos de puntos de rocío, cuando partimos de vapor, ¿no?, y en este caso, cuando hablamos de temperatura de rocío, lo que hacemos es enfriar este vapor. Enfriamos, y va a haber una cierta temperatura a la cual se van a formar las primeras gotitas, ¿no? ¿Listo? Les decía que es un procedimiento parecido. Hacemos una tabla. Tenemos ahí una columna de temperatura supuesta. A continuación, tenemos presiones de vapor de cada componente. A la temperatura que asumimos, podemos calcular sus presiones de vapor. Después calculamos X. O sea, vamos a calcular la composición de estas gotitas que se están formando. O sea, las gotitas son líquidos. Y en el líquido se simboliza con X la fracción molar. ¿Cómo calculamos esas fracciones molar de esas gotas que se están formando? Con esta ecuación de acá, ¿no?, que es la misma que la anterior ecuación, solo que en vez de Y está despejado X, ¿no? Entonces, X, ¿a qué va a ser igual? Fracción molar del componente, de ese componente que queremos calcular, ¿no?, del componente I, en la fase vapor, por la presión total dividido entre la presión de vapor. ¿Cuál es la condición para que encontremos la temperatura correcta? La condición es que la sumatoria de estas fracciones molares de los componentes que forman nuestra gotita, esa gota que se está formando o esas gotas que se están formando, su sumatoria de fracciones molares de los componentes que forman estas gotas líquidas tiene que ser igual a 1. Esa es la condición. Si se cumple, hemos encontrado la temperatura de rocío, ¿no? Entonces, nuevamente, acá tenemos una temperatura supuesta. Ahora, ¿qué temperatura vamos a asumir? Recuerden que nuestro rango hemos calculado las temperaturas de ebullición, va de 354 a 418. Entonces, la temperatura de rocío pueden partir cercano a este valor, un poco menos que este valor. Por decirles, pueden partir de 400 y ver cómo está. ¿Listo? Tienen que tener en cuenta también que la temperatura de rocío es mayor a la temperatura de burbuja, ¿no? O sea, la temperatura de rocío tiene que ser mayor a este valor que se ha encontrado. No te puedes dar una temperatura de rocío supuesta menor a este, pues. La temperatura de rocío es mayor a la temperatura de burbuja. Pues, sí o sí tiene que ser mayor a este, ¿no? Entonces, para empezar, pueden empezar la iteración con 400 y ver qué es lo que pasa. Bajar de 400 y ver cómo está yendo la sumatoria. ¿Está tendiendo a 1 o no? ¿O se está alejando? Y si se está alejando, ya en vez de disminuir, subes la temperatura, ¿no? Entonces, de esa manera, es un método iterativo. De esa manera se itera, ¿no? Entonces, acá se ha empezado con 393 kelvins, ¿no?, cercano a 400, 393. Y además tiene que ser superior a la de burbuja. La de burbuja, ¿cuánto era? Era 378.8.
tiene que ser mayor a la de burbuja, ¿no? Es mayor, 393. Con eso calculamos las presiones de vapor con la ecuación de Antoine para cada componente. Presión de vapor del componente A, presión de vapor del componente B, presión de vapor del componente C. Una vez que se han calculado las presiones de vapor de cada componente, calculamos las fracciones molares. Con esta ecuación que está acá, ¿no? La fracción molar del componente A, ¿a qué va a ser igual este A? Va a ser fracción molar del componente A en la fase vapor. ¿Cuánto es? Es 0.3 por la presión total. Es 760 milímetros de mercurio, dividido entre la presión de vapor del componente A. ¿Cuánto es? 2.235 milímetros de mercurio. Hacen el cálculo respectivo y les va a dar este valor, 0.1020. Después, fracción molar del componente B, utilizamos la misma ecuación, pero con los datos respectivos para el componente B. Fracción molar del componente B, ¿cuánto es? Es 0.3. Presión total, 760 milímetros de mercurio, dividido entre la presión de vapor del componente B, es 982. Y eso nos da, aquí nos va a dar 0.2321, fracción molar del componente B. Ahora, para el componente C, la misma ecuación, pero se tiene que tener en cuenta sus datos respectivos para ese componente, para el componente C. Fracción molar del componente C, 0.4, o sea, IS, 0.4, presión total 760 milímetros de mercurio, dividido entre la presión de vapor del componente C, que es 378 milímetros de mercurio. Haciendo el cálculo respectivo, esto nos da 0.8040. Después sumamos la sumatoria de las X, o sea, 0.1020 más 0.2321 más 0.8040. La suma es 1.1381. Se ha pasado de 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a subir la temperatura, en este caso se está subiendo. ¿Qué pasa con la sumatoria? ¿No? Haciendo todo el cálculo que se ha hecho, lo mismo procedimiento para esta fila, la sumatoria ha disminuido. Entonces, estamos yendo por un camino correcto. Subiendo la temperatura, está disminuyendo la sumatoria. Estamos yendo bien. Entonces, subimos otra vuelta la temperatura, 395. ¿Cuánto nos da la sumatoria? Está disminuyendo, 1.07. Y así sucesivamente. Por ejemplo, este valor, analicemos acá, 397. ¿Cuánto es la sumatoria? Es 1.01. 0.138. Subimos la temperatura a 398. ¿Qué pasa con la sumatoria? 0.98. Aquí hay un cambio. Mayor a 1 y menor a 1. Entonces, entre estos dos valores, entre esas dos temperaturas que dan esta sumatoria, está la respuesta, ¿no? Porque aquí hay un cambio. Entonces, la respuesta tiene que estar entre estos dos, porque ahí hay un cambio de mayor a 1 a menor a 1. Ahí ya se puede ir probando igual que se ha hecho hace rato, que ya con decimales, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, se ha hecho una prueba con 397.4. ¿Cuánto da la sumatoria? 1.0023. Se puede aceptar ahí. Está casi cercano a 1. No les va a dar exactamente a 1, pero tiene que tender a 1. Ya, entonces aquí tenemos 1.0023. Entonces acá 397.5, 0.99994, ¿no? Está cercano a 1. Entonces podemos asumir este valor. O sea, ya es variación en decimales simplemente, ¿no? 397.5 va a ser nuestra temperatura de rocío, ¿no? Entonces la temperatura de rocío va a ser igual a 397.5 kelvins, ¿no? Esa es la temperatura de rocío. O sea, de esa manera se puede determinar las temperaturas de burbuja y de rocío de una determinada mezcla. Aquí, como pueden ver, no estoy poniendo mano, 397, ¿no? Está bien, 397.5 kelvins. Ya esto es 7, parecía 3. 397.5, ¿no? Es la temperatura de rocío, ¿ya? Ese es el valor.
¿listo? 397.5 kelvins. Ahora, haciendo una comparación, vemos la temperatura de burbuja. ¿Cuánto es? De burbuja es 378.8, es menor a la temperatura de rocío, que es 397.5. Entonces, de esa manera se ha determinado las temperaturas de burbuja y de rocío.